Me llamo Juana. Empecé a escuchar voces que no estaban allí durante mi primer año de la universidad. Al principio, estaba segura de que provenían de las personas que me rodeaban, que mis profesores conspiraban para reprobarme. Estaba aterrada. Había trabajado muy duro para ingresar a la universidad y no quería defraudar a mi familia. Traté de ignorar las voces, pero se hicieron más fuertes y más agresivas. No podía concentrarme en clase y estar cerca de otras personas me ponía ansiosa. Era insoportable. Así que comencé a faltar a clases y me quedé en mi dormitorio por días. Una tarde, mi amiga Ana me encontró agitada y gritando en mi habitación, en medio de un episodio psicótico. Para las personas que viven con esquizofrenia, el momento en que aparecen los primeros síntomas suele estar lleno de miedo y incertidumbre. Aunque Juana es un personaje ficticio, su historia destaca algunas de las experiencias comunes de las personas que viven con esquizofrenia. Al principio puede parecer una situación sin esperanzas, pero a medida que seguimos la historia de Juana, verá cómo el tratamiento completo y a tiempo del paciente con esquizofrenia, combinado con un buen sistema de apoyo, puede ayudar a que viva una vida completa y plena. Cuando vi a mi amiga Ana en la puerta, su rostro tenía una mezcla de preocupación y miedo, pero luego fue como si reconociera algo familiar en mí. Recuerdo estar sentada en el suelo, temblando y diciéndole que tenía miedo. Yo no sabía esto antes, pero Ana tenía un hermano con esquizofrenia. Cuando me encontró así, ella supo que necesitaba a alguien familiar para consolarme y darme apoyo. Me hubiera gustado saber antes que esto no fue a causa de algo que yo hice mal, que yo no soy un monstruo y que no soy peligrosa. Afortunadamente, Ana lo sabía y me convenció para buscar ayuda. La esquizofrenia es una enfermedad crónica que afecta al cerebro de por vida. La esquizofrenia no es lo mismo que el trastorno de personalidad dividida o el trastorno de personalidad múltiple, también conocido como el trastorno disociativo de la identidad. Vivir con esquizofrenia no significa que seas una persona peligrosa o violenta. Desarrollar esquizofrenia no es a causa de algo que haya hecho, no es su culpa, tampoco es culpa de sus padres. Con el apoyo adecuado, es posible controlar los síntomas de esquizofrenia y recuperarse. Los síntomas de la esquizofrenia se desarrollan gradualmente y el diagnóstico generalmente se realiza con los últimos años de la adolescencia, de los 25 años para los hombres y entre los 20 y 30 años para las mujeres. En el caso de Juana, su enfermedad se descubrió temprano, cuando era estudiante universitaria de primer año. El diagnóstico temprano es muy importante porque permite comenzar el tratamiento inmediatamente. Esto puede ayudar a que la persona con esquizofrenia no cambie su vida drásticamente, que era lo que le preocupaba a Juana. Después de que me diagnosticaron, lo más difícil fue pensar que mis síntomas nunca se detendrían. Algunos de mis síntomas cambian, pero la mayoría siguen ahí. Escucho voces que nadie más escucha. Las voces pueden distraerme tanto que no puedo concentrarme lo suficiente para tomar decisiones cotidianas. Todos los pacientes afectados perciben los síntomas de la esquizofrenia de una manera diferente. Lo que Juana describe son síntomas positivos o ideas o acciones exageradas que pueden impedir que alguien distinga qué es real y qué no lo es. Los síntomas positivos incluyen las delusiones o creencias fijas y falsas y las alucinaciones o experiencias sensoriales que parecen ser reales pero que solo existen en la mente. Las personas con esquizofrenia también pueden tener síntomas negativos, como la pérdida de interés en las actividades diarias o tener dificultad con las interacciones sociales. Finalmente, están los síntomas cognitivos,
como la dificultad para concentrarse o captar información. Como le sucedió a Juana, es posible que uno sienta que los pensamientos están fuera de lugar o que no son confiables. Parte del manejo de la esquizofrenia es reconocer los tipos de síntomas que uno presenta y cómo anticipar el comienzo de estos síntomas. Esto le ayudará a usted y a sus seres queridos a identificar cuándo debe buscar apoyo. El tratamiento también incluye aprender estrategias saludables para cuidar de sí mismo y en estos momentos. Se puede prevenir o controlar los síntomas de la esquizofrenia al controlar el estrés en su vida. Esto significa que además de tomar medicamentos con frecuencia, debe dormir bien y evitar actividades y sustancias que afectan negativamente sus emociones. La actividad física también puede ayudar a controlar sus síntomas y ayudarlo a sentirse bien. Al principio no tenía idea de lo que significaba el tratamiento. Tenía miedo de que los medicamentos me hicieran sentir mal. Quiero terminar la universidad y no quiero tener más problemas de los que ya tengo con mi vida social. Entonces, me sorprendió escuchar que el tratamiento para la esquizofrenia significa seguir muchos pasos diferentes para ayudarme a vivir la vida que quiero. Para que un tratamiento para la esquizofrenia sea exitoso, las metas del paciente deben tomarse en cuenta. Usted debe estar preparado para participar con su equipo médico en la elección del tratamiento que complemente sus metas. Usted es un experto en sus experiencias y en sus metas, y su equipo médico tiene experiencia en las opciones de tratamiento para usted. Por ejemplo, un plan de tratamiento para Juana incluye medicamentos para disminuir los síntomas de la esquizofrenia, pero ella trabajará junto con su psiquiatra para asegurarse de que los medicamentos apoyen sus metas y no se interpongan en su camino. Pero el tratamiento es mucho más que solo medicamentos. El plan de Juana incluye contar con un equipo de personas que le darán apoyo. También incluye la terapia cognitiva conductual, que enseña estrategias saludables para manejar sus síntomas a diario. Juana quiere terminar la universidad y tener una carrera. Para lograr esto, ella trabajará con especialistas para ayudarla a cumplir los requisitos educativos y profesionales en el contexto de la esquizofrenia. También conectamos a los pacientes con un consejero de apoyo, alguien que entiende la experiencia de vivir con esquizofrenia y que puede compartir estrategias para sobrellevar los síntomas. Por ejemplo, hablan sobre cómo el ejercicio puede ayudar con la cognición y la recuperación. El plan de tratamiento parecía mucho. Ya me sentía agobiada. Me tomó un par de meses para sentirme mejor, pero las cosas realmente mejoraron cuando establecí una rutina y compartí mi rutina con mis amigos cercanos y familiares. Incluso, Ana se ofreció a ir conmigo a algunas de mis citas. Empecé a ver cómo esto estaba ayudando. Pude reconectarme con amigos y con mis pasatiempos más favoritos, y mi mamá también podía verlo. Me di cuenta de que estaba aliviada por mi progreso. El manejo de la esquizofrenia requiere esfuerzo y un sistema de apoyo. Uno debe ser honesto con su equipo médico sobre cómo se siente y qué quiere lograr. Cuanto más compatible sea su tratamiento con sus metas, más probabilidades tendrá de ver una mejoría. Cuando hable con su equipo médico, asegúrese de, número 1, especificar sus metas. Número 2, anotar y describir cualquier efecto secundario que tenga con los medicamentos o con otros aspectos del tratamiento, que funcionen o no funcionen. Y número 3, hablar sobre las formas en que otras personas pueden darle apoyo. Anime a sus familiares y seres queridos a informarse sobre la esquizofrenia y escuchar las historias de otras personas que viven con esquizofrenia. En realidad, no hay un solo tratamiento para la esquizofrenia. Es una discusión constante que siempre se enfoca en lo que es importante y efectivo para el paciente. Lo más importante que debes saber es que el tratamiento a tiempo puede ayudar a mitigar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Lo más importante para mí ha sido mantenerme dedicada a mi tratamiento. Cuando se pone difícil,
Trato de ser paciente conmigo misma, pero siempre recuerdo que tengo metas grandes. Ahora estoy a punto de graduarme. Hablo con personas en las que confío para que me apoyen. Así puedo ser abierta y honesta sobre cómo me siento y qué necesito mientras me recupero. Si usted o un ser querido tiene problemas de salud mental, siga los enlaces debajo de este video para obtener más información y encontrar recursos sexuales. Avances importantes en lo que a medicina se refiere. Hasta ahora se creía que la esquizofrenia era un solo trastorno. Un equipo de investigadores internacional ha demostrado que se trata de un grupo heterogéneo de trastornos. Para ello ha sido muy importante la tecnología, las imágenes avanzadas cerebrales. Además, han conseguido relacionar la sintomatología de la esquizofrenia con la anatomía del cerebro. Alucinaciones, delirios, comportamiento desorganizado, dificultades en la expresión de conceptos claros, escasa sociabilidad, son los síntomas de esta enfermedad crónica que afecta al 1% de la población mundial. Investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada y de la Universidad de St. Louis y de Florida del Sur en Estados Unidos han descubierto anomalías en las imágenes de resonancia magnética del cerebro de personas con esquizofrenia. Su localización en distintas partes se correlaciona con agrupaciones de síntomas diferentes y es coherente con los 8 tipos de trastornos genéticamente distintos que ya descubrió en 2014 este mismo grupo de investigación. La muestra más grande que vamos a usar, tenemos pacientes con diagnóstico bipolar, pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. ¿Qué otra cosa tenemos? Esos son los dos más importantes. Sí. Tenemos los controles. Los controles y los hermanos sanos. Hemos analizado un conjunto grande de 4.500 pacientes desde el punto de vista genético y clínico y hemos encontrado que la esquizofrenia, tal como se suele describir, no es una única enfermedad, sino que es una enfermedad que puede ser dividida en subtipos que son parecidos pero no iguales, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista genético. Lo que nos ha permitido hacer este estudio es no solo clasificar o agrupar a los pacientes, sino lograr una explicación de la herencia genética mucho más adecuada que la que existía anteriormente. Encontramos 8 tipos de esquizofrenia. No decimos que existen solamente 8 porque son los relativos a este estudio y lo hemos podido replicar en 2 estudios diferentes, en 2 muestras diferentes y en forma independiente. Los resultados de este estudio genético, en el que participaron 4.500 personas diagnosticadas de esquizofrenia y 3.200 sanas, son coherentes con los del análisis de las imágenes de resonancia magnética del cerebro, que además se han podido correlacionar con determinadas agrupaciones de síntomas. Hemos encontrado diferentes anomalías en las partes que interconectan distintas zonas del cerebro, por ejemplo en el fórnix, que es la que conecta el hipocampo, que está relacionado con los síntomas positivos, con alucinaciones, con delirios. También hemos encontrado otra zona del cerebro con anomalías, que es la que interconecta los distintos hemisferios, el esplenio del cuerpo calloso. Y esto se relaciona más con síntomas de tipo negativo, como falta de emociones, comportamiento desorganizado, problemas en el habla.
Cada una de estas imágenes en 3 dimensiones tiene cerca de 7 millones de voxels, de los cuales mucha parte es fondo. Si extraemos solo la parte representativa, que es el esqueleto, serían unos 130.000 puntos por cada uno de los sujetos, y esos son los que tenemos que correlacionar a través del número de pacientes. Eso desde la parte de imágenes. Desde la parte de síntomas, lo que vemos es que hay unas 50 variables asociadas, que son las que agrupamos para hacer los distintos grupos. Para realizar este análisis utilizamos técnicas de clustering, de minería de datos, entra dentro del campo de la inteligencia artificial, para obtener distintos grupos dentro de las características, ya sea de puntos en el cerebro, que se llaman voxels, como los píxeles, pero en 3 dimensiones, o distintos síntomas. De esta forma agrupamos los distintos pacientes, por una parte las anomalías en el cerebro, por otra parte los síntomas, y estos son los grupos que intentamos correlacionar. Usamos algoritmos que hemos diseñado nosotros y no hemos dividido el fenotipo de la enfermedad, en este caso esquizofrenia, entre casos y controles, sino que hemos descrito a todos los pacientes por todas las características que pueden ser medibles o que fueron medidas dentro del estudio. Esto es algo que se denomina fenómica, y fundamentalmente fenómica quiere decir que uno puede describir al individuo de muchas maneras diferentes, con muchas medidas diferentes, sin descartar ninguna de ellas. Eso es lo que nos permitió encontrar esta diversidad entre marcadores genéticos que se correlacionan con sus conjuntos de síntomas clínicos. La idea es mezclar los distintos tipos de datos que se poseen, tanto genéticos como de imágenes, como clínicos, para obtener un mejor diagnóstico. El objetivo de este trabajo es fundamentalmente realizar una medicina personalizada, centrada en el paciente, y que esto propicie tratamientos diferenciales, porque no todos los esquizofrénicos o los pacientes de esquizofrenia son iguales. La hipótesis dopaminérgica actual es una revisión de la planteada en 1974 por Matisse, Meltzer y Zal. La esquizofrenia sería el resultado de una alteración en la transmisión dopaminérgica, con una hiperfunción en las proyecciones mesolímbicas, origen de la sintomatología positiva, y una hipofunción en las proyecciones dopaminérgicas al córtex prefrontal, origen de la sintomatología negativa. La dopamina es un neurotransmisor ampliamente distribuido en el sistema nervioso central. Su actividad se organiza esquemáticamente en 4 vías dopaminérgicas. Mesolímbica. Se extiende desde el área tegmental ventral del mesencéfalo a la región límbica, hipocampo, amígdala, corteza entorrinal y núcleo accumbens. Mesocortical. Se proyecta desde el área tegmental ventral a la corteza frontal. Nigroestriatal. Conecta la pars compacta de la sustancia negra con las 2 porciones del cuerpo estriado. Tubero infundibular de hipotálamo a hipófisis es eminentemente hormonal. El sistema límbico es la porción cerebral responsable de la integración de las funciones emocionales y cognoscitivas, del control de las emociones y los impulsos básicos. Hipocampo y amígdala recogen la información sensorial y la comparan con las experiencias almacenadas en el cerebro antiguo. Posteriormente, la envían al núcleo accumbens para su procesado. Este núcleo es el punto de conexión entre el paleocerebro, el cerebro emocional o instintivo, y el neocerebro o cerebro racional, gracias a sus aferencias desde la corteza prefrontal. La dopamina del área tegmental ventral activa porciones concretas del núcleo accumbens, permitiendo focalizar la atención. El resultado de este proceso viajará vía globo patino interno hasta el tálamo, donde sufrirá un nuevo control.
actuando como filtro fisiológico, el tálamo enviará exclusivamente la información importante a la corteza prefrontal para que ésta actúe en consecuencia. El circuito mesocortical inerva la corteza frontal directamente desde el área tegmental ventral. Esta porción de corteza, filogenéticamente más evolucionada, contiene las funciones más racionales, planificación y organización, memoria de trabajo y experiencia, las aptitudes cognitivas superiores y de relación social. Pero además no podemos olvidar que la dopamina no actúa de la misma forma en todas las regiones encefálicas. Su acción depende de las características de sus receptores. Los receptores dopaminérgicos se agrupan en dos familias. La D1 engloba los subtipos D1 y D5, que predominan a nivel cortical. La familia D2 engloba los subtipos D2, D3 y D4, más comunes en estriado y región límbica. Por tanto, la dopamina presente en el circuito mesolímbico está asociada a receptores D2, la presente en el circuito mesocortical a receptores D1. La familia de receptores D1 se encuentra acoplada a proteína GS, que desencadena la cascada de segundos mensajeros dentro de la célula y es por tanto activadora. La familia de receptores D2 se acopla a proteínas GI, con una acción inhibidora. Los receptores dopaminérgicos presentes en amígdala e hipocampo pertenecen a la familia D2. La dopamina a este nivel La psicosis reactiva breve o trastorno psicótico breve se desencadena por estrés extremo, como un accidente traumático o la pérdida de un ser querido. La persona puede o no ser consciente del comportamiento extraño.
El hecho de poseer antecedentes familiares de psicosis también se ha establecido como un factor de riesgo. Según algunas corrientes psicodinámicas, la aparición del trastorno psicótico breve tendría su origen en una incapacidad de la persona para gestionar sus mecanismos de supervivencia. Esto significa que el paciente no posee la capacidad de soportar o sobreponerse a un evento altamente estresante, por lo que el trastorno surge como mecanismo de escape. Entre los síntomas de una psicosis reactiva breve se incluyen los siguientes: comportamiento que es raro o fuera de lugar, ideas falsas acerca de lo que está sucediendo, escuchar o ver cosas que no son reales, lenguaje o discurso extraño. El trastorno psicótico breve no se diagnostica si hay un trastorno psicótico del estado de ánimo, un trastorno físico o una reacción adversa por algún fármaco, ya sea terapéutico o recreativo, que explique mejor los síntomas. En algunos casos, la psicosis reactiva breve puede ser el comienzo de una afección más crónica, como la esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo. Como sucede con todas las enfermedades psicóticas, esta afección puede perturbar gravemente la vida y posiblemente llevar a la violencia y suicidio. Dado que el trastorno psicótico breve suele remitir en menos de un mes, generalmente solo necesita supervisión y tratamiento a corto plazo con antipsicóticos. No obstante, es necesario aumentar y mantener las precauciones durante el tiempo que dure el episodio, dado que la persona puede llegar a autolesionarse, dañar a otros o incluso suicidarse. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia Estratégica y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. El trastorno esquizoafectivo es una afección mental que se caracteriza por provocar pérdida de contacto con la realidad y a la vez episodios recurrentes de trastorno del estado de ánimo, maníacos o depresivos. El deterioro en la percepción o expresión de la realidad puede afectar a los 5 sentidos, pero mayormente se manifiesta en la forma de alucinaciones auditivas, delirios paranoides o habla y pensamiento desorganizados, con una disfunción social u ocupacional significativa. La presencia de alteraciones en el cambio de estado de ánimo se muestra dentro de una enfermedad psicótica previa y generalmente estable. Además, estos episodios de humor se encuentran presentes en la mayor parte de la duración total de la enfermedad. Pautas para el diagnóstico del trastorno esquizoafectivo. Las manifestaciones de ambos tipos de síntomas, esquizofrénicos y afectivos, son claras y destacadas, y se presentan simultáneamente o con un plazo de pocos días, entre unos y otros, dentro del mismo episodio de la enfermedad, y cuando como consecuencia de lo anterior, el episodio de enfermedad no satisface las pautas ni de esquizofrenia ni de episodio depresivo o maníaco. Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco. Trastorno en el cual los síntomas esquizofrénicos y los maníacos son destacados en el mismo episodio de enfermedad. La alteración del humor es generalmente en forma de euforia, acompañada de aumento de la estimación de sí mismo e ideas de grandeza, pero a veces son más evidentes la excitación o irritabilidad, acompañadas de un comportamiento agresivo y de ideas de persecución. En ambos casos existe un aumento de la vitalidad, hiperactividad, dificultades de concentración y una pérdida de la inhibición social normal. Pueden estar presentes ideas delirantes de referencia, de grandeza o de persecución, pero se requieren otros síntomas más típicamente esquizofrénicos para establecer el diagnóstico.
El enfermo puede insistir, por ejemplo, en que sus pensamientos están siendo difundidos o interceptados, o que fuerzas extrañas están tratando de controlarlos, o puede referir oír voces de varias clases, o expresar ideas delirantes extrañas que no son solo de grandeza o de persecución. Los trastornos esquizoafectivos de tipo maníaco son con más frecuencia psicosis floridas con un comienzo agudo, pero la recuperación completa suele tener lugar en pocas semanas, a pesar de que el comportamiento esté alterado de un modo llamativo. Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo. Trastorno en el cual los síntomas esquizofrénicos y depresivos son destacados en el mismo episodio de enfermedad. La depresión del humor suele acompañarse de varios síntomas depresivos, característicos o de trastornos del comportamiento, tales como inhibición psicomotriz, insomnio, pérdida de vitalidad, de apetito o de peso, reducción en los intereses habituales, dificultades de concentración, sentimientos de culpa, de desesperanza e ideas de suicidio. Al mismo tiempo, o dentro del mismo episodio, están presentes otros síntomas típicamente esquizofrénicos. El enfermo puede insistir, por ejemplo, en que sus pensamientos están siendo difundidos o interceptados, o en que fuerzas extrañas están tratando de controlarlo. Puede estar convencido de que está siendo espiado, o de ser víctima de un complot que no se justifica por su comportamiento, o de oír voces que no son únicamente despectivas o condenatorias, sino que hablan de matarlo o comentan entre ellas su comportamiento. Los trastornos esquizoafectivos de tipo depresivo suelen ser habitualmente menos floridos y alarmantes que los episodios esquizoafectivos de tipo maníaco, pero tienden a durar más y el pronóstico es menos favorable. Aunque la mayoría de los enfermos se recuperan completamente, algunos desarrollan con el tiempo un deterioro esquizofrénico. Tratamiento del trastorno esquizoafectivo. El tratamiento en estos casos puede variar. Por lo general, el psiquiatra recetará medicamentos para mejorar el estado de ánimo y tratar la psicosis al mismo tiempo. Los medicamentos antipsicóticos se emplean para el tratamiento de los síntomas psicóticos. Los medicamentos antidepresivos o estabilizadores del estado de ánimo se pueden recetar para mejorar el estado anímico. La psicoterapia puede ayudar con la creación de planes, resolución de problemas y mantenimiento de relaciones interpersonales. La terapia de grupo puede ayudar con el aislamiento social. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.